yo hacía muchas horas. Lo mismo hacía días que hacía 12, que decía 20, lo que el patrón me ordenaba. Y un día me presenté al secretario de la CNT y así de una forma tan ingenua le digo, ¿yo puedo pertenecer a la CNT? Y me dice, pues claro, tú eres un trabajador. Y el hombre me hizo muchas reflexiones y una de las cosas que siempre retuve mucho, me dijo que fuese honrado y que cumpliera que en el trabajo. Y que tenía derecho a hacer las 8 horas. Fui secretario de la Federación Local y Comarcal y los que no tenían miedo, pues, que venían a la organización y sentían cierta confianza en nosotros porque éramos los que dábamos un poco la cara. Los problemas más duros de los campesinos y de los pueblos los han resuelto los grupos ácratas que había en todos los pueblecitos. Y teníamos pues un fervor en el hogar, en la fábrica, en el sindicato, en la calle, en la plaza, y claro. Y en Borriana pues se hizo un mitin que fue el del pueblo, fue la Montseny y fui yo. Y claro, y allí pues hablamos todos. Yo hablé antes que la Montseny, ¿no? Y hablé, y ella pues cuando terminé yo y esto, dice, tú vales mucho para el campesino. Eso dijo. Y todo ello me acuerdo. Lo más chocante es que allí estaba la plaza llena, y hablaban y nadie aplaudía, un silencio, la gente no aplaudía, pero pensaba en lo que decían, escuchaba, solo de cuando en cuando se oye la voz, ¡viva la CNT! Y encuentras un eco rotundo, ¡viva la CNT! O ¡viva el comunismo libertario! Y eso inflamaba, se hacía sentir, vivías intensamente aquellos momentos, sin aplaudir, sin esa retórica comunista que aprietan las palmas, palmas y palmas. Era más serenidad, era más conciencia. Había unos acuerdos sindicales que cuando echaban a un obrero de un trabajo, no había ningún obrero que debía de reemplazarlo. Así que a lo mejor el patrón, en una mina o en un trabajo, echaba a uno porque lo consideraba revolucionario o porque lo encontraba o porque le cogía rabia. Lo despedía. No había ningún obrero que lo reemplazara. Es decir, que todo está atado a través de un espíritu de solidaridad, que es lo más importante que existe en la organización nuestra. Bueno, los vecinos eran como una gran familia. Allí, pues, en aquellos tiempos no había seguro de paro, ni seguro de enfermedad, ni nada. Cuando alguien caía enfermo, un vecino que hubiese tenido algunos ahorros, lo primero que hacía era ponerlos encima de la mesa, y allí los dejaba, sin que hubiese ningún papel, ni un apretón de manos. Cuando vuelvas a trabajar y cuando puedas me los devuelves. Y el afectado, cuando empezaba a trabajar, peseta por peseta, poco a poco devolvía. Era una cuestión de principio, de moralidad. Es decir, que había el hecho de la familia universal, porque era verdad, en las casas baratas todos éramos una familia. Había un sistema de turnos que se recogían los que trabajaban, los hijos de los que no trabajaban. De niño no me gustaban los libros, ni la sotana, ni salir en procesión. Era tan desobediente como el viento de poniente, revoltoso y juguetón. Para combatir el analfabetismo y la educación católica, los anarquistas crean a través de los ateneos y de los sindicatos escuelas inspiradas en la moderna de Ferreguardia, aplicando métodos de pedagogos como De Crolí o Pestalozzi. En
la Escuela Natura del Clot se enseñaba todo lo que se podía de ciencias de toda clase. Lo que ocurre es que había un acento en todas partes siempre que era superior a la enseñanza aquella, que era el hecho de hacer que el niño utilizara eso no para hacerse un depósito de conocimientos, sino una capacidad de utilización de esos conocimientos. Se procuraba que el niño fuera él mismo siempre y que viese la diferenciación entre cada niño, entre todos los niños. Eso se llevaba con gran cuidado porque es el elemento principal tanto del anarquismo como de los métodos de enseñanza del anarquismo. En la escuela nuestra, en la escuela de Puchelías, en la escuela Natura, yo allí no he leído nunca ni a Bakunin, ni a Kropotkin, ni nada. Nada más que, por ejemplo, La cosa humana, de Tolstoy, los poetas, o quizás la lectura de Blasco Ibáñez, es decir, gente más bien moderada, más bien liberal. No era ninguna cosa, no era una educación revolucionaria, era una educación más o menos pacifista, antimilitarista, humana y culta, pero nada más. Escuela Nueva ya parte de unos principios modernos, de pedagogía moderna, que no hay ni asomo de ideología. Hay en verdad la idea de la libertad por encima de todo y en la base de todo. La emancipación de los trabajadores ha de ser obra de los trabajadores mismos. Si no, no habrá esa emancipación. Es decir, que se autosubvencionaba de diversas maneras, pero autosubvencionaba. Lo que nunca quiso la Escuela Natura ni el sindicato Fabril fueron subvenciones ni del Estado ni del Ayuntamiento. Pero las esperanzas puestas en la República defraudan a las clases más desfavorecidas del país. El gobierno tiene que hacer frente a numerosos levantamientos en Cataluña, Levante y Andalucía. Y que los campesinos en Andalucía padecían hambre y el feudalismo allí seguía manteniendo tierras y cotos y miles de hectáreas sin cultivar y la gente sin trabajar. Allí se produjo casas viejas. Fue un movimiento montado por los anarquistas, ¿no? Era un movimiento anarquista. Y quisimos declarar comunismo libertario. A la familia de Casas Viejas, los asesinaron y además quemaron la casa. Y eso es un pueblo campesino de la provincia de Cádiz. La CNT provocó un movimiento revolucionario con el que no todas las regiones